nosotros sabemos que la medicina en general se ocupa bastante de la enfermedad. Incluso podemos decir que la medicina occidental se ocupa muchísimo de la enfermedad, poco de la salud, y la medicina natural o medicina tradicional china al revés, ¿eh? Yo creo que eso sería demasiado categórico y sería una mirada un tanto sesgada. No obstante, vamos a ver que existe una relación y que ambas medicinas se preocupan tanto de la salud como de la enfermedad, ¿eh? Lógicamente desde su paradigma. Además, es muy común que escuchemos que la medicina tradicional no trata enfermedades, sino que trata al enfermo, y es algo que también podemos poner en duda, mientras que la medicina oficial o la medicina moderna pues trata enfermedades. Vamos también a desmontar eso, ¿no? Para establecer los puentes, ¿no? Y en esta dirección, pues vamos a ver si la medicina china trata realmente la enfermedad o el enfermo. Y para ello vamos a comenzar con algunas definiciones de enfermedades occidentales, ¿eh? Por ejemplo, número uno, la úlcera gástrica o la úlcera de duodeno o úlcera de estómago, donde vemos que en alguna parte de algún tejido hay una inflamación, hay una herida, hay una úlcera, ¿no? Ese es el estado de ese tejido y el gástrico nos dice dónde se encuentra, ¿no? Y así se define una enfermedad en base a unos síntomas y unos signos, ¿no? Como por ejemplo puede ser el ardor de estómago o el que se pase el dolor justo cuando comemos, etcétera, etcétera. Ese es un primer ejemplo. Vamos con otro ejemplo que pudiera ser el cáncer de lengua, uno de los 215 tipos de cánceres que existen, ¿eh? Entonces, de nuevo vemos un criterio de cómo está ese tejido, ¿no? Por lo tanto es un tejido canceroso en este caso, y de nuevo nos dicen, antes nos decían gástrico y ahora nos dicen de lengua, es decir, que la medicina occidental pues parece que nos indica un criterio de cómo está ese tejido y después una localización. Sigamos con el número 3, el hipotiroidismo, que sabemos que va a cursar pues con una falta de memoria, con un cansancio, con una hinchazón, con una fatiga, con dolores musculares, ¿eh? Con una baja intelectualidad, con un aumento de peso. Bueno, pues lo diagnosticaremos en medicina oficial mediante una analítica sanguínea de la T3 y de la T4, de las hormonas del tiroides, pero a la hora de definir el nombre tenemos aquí tiroides, ¿eh? Y aquí el hipo, que me está hablando de hipofunción, es decir, una función a la baja en algún lugar del cuerpo, que en este caso va a ser el tiroides, ¿eh? Y relacionado el istmo con la función del tiroides. Vemos que las definiciones, yo creo que me vais siguiendo, se van pareciendo unas a otras. Vamos con otra, el síndrome de Klinefelter. Cuando en medicina occidental aparecen nombres, pues normalmente se refiere a los doctores que se dieron cuenta o que descubrieron este síndrome o que lo cuantificaron o que lo diagnosticaron por primera vez, ¿eh? Y cuando vemos que se llama síndrome, se refiere a un conjunto de síntomas, ¿no? Y aquí tenemos el nombre del médico original, pero si sabemos que es una trisomía del 47, es decir, que en vez de 46 cromosomas tenemos aquí uno más, ¿no? Y tenemos 47, pues ya vamos a ver que es una anomalía genética y o cromosómica. Y como decíamos antes, pues va a tener ciertos signos y ciertos síntomas, ¿eh? Como por ejemplo una sexualidad muy acelerada en los chicos, en los niños que tienen síndrome de Klinefelter, son niños muy delgados, son muy altos, un tanto feminizados, ¿no? Con baja inteligencia, ¿eh? Con testículos en ascensor o muy pequeños, ¿eh? Bueno, vemos que se diferencia y se diagnostica de forma parecida. Si vamos a una enfermedad cardíaca, por ejemplo, la endocarditis bacteriana, ¿eh? De nuevo nos hablan de un lugar, endocardio. Nos hablan de itis. ¿Cómo está ese tejido? Pues está inflamado, porque itis significa inflamación. Y además nos hablan de que está causado, en este caso, nos explican el agente. Y en este caso el agente es bacteriano. ¿Qué decir del herpes zóster? ¿Eh? Pues nos hablan
un agente, que en este caso es un herpes, ¿de acuerdo? Que viene por un virus. Entonces, aquí no vemos tanto la localización, ni vemos tanto cómo está el tejido, sino que nos centramos más en el agente. En el ejemplo número 7, cuando hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues vemos que hay una obstrucción, ¿no?, crónica en el tiempo y nos habla de un lugar que va a ser el pulmón. Vuelve a aparecer, como en ejemplos anteriores, cómo está ese tejido y en qué lugar está. Si vamos con la número 8, vemos artritis reumatoide. Itis ya lo habíamos visto antes, con la endocarditis. Vemos que es señal de inflamación, ¿no? En este caso, en vez de en el endocardio, en artris, que va a ser los huesos, y provocado por un factor reumatoide, que es una FR que tiene que ver con la inmunidad, o con una PCR, con una proteína C reactiva, que va a aparecer elevada, ¿no?, en los enfermos de artritis reumatoide. Pero a lo que voy es que vemos de nuevo cómo está el tejido y dónde se encuentra, en este caso, esa inflamación. Esa es la denominación común. Si vamos al lupus eritematoso sistémico, vamos a encontrar eritemas. El tejido está como un eritema, ¿no? Sistémico porque va a aparecer en muchos lugares, en vez de decir lupus eritematoso del endocardio, ¿no?, va a decir sistémico porque se refiere a diferentes lugares. Y lupus porque viene del lobo, y las personas que tienen lupus eritematoso tienen chapetas de eritemas en la cara que asemejan a un lobo y por eso se llama así. Pero vemos de nuevo que aparece cómo está el tejido y dónde se encuentra el problema, ¿eh? En la enfermedad número 10 vemos enfermedad de Parkinson, descubierta lógicamente por el doctor Parkinson, ¿eh? No nos dice nada, ¿eh? Si habláramos de una degeneración de la sustancia negra, las neuronas dopaminérgicas, que esa es la enfermedad de Parkinson, ¿eh?, concretamente en el caudado, en el putamen, en lo que se llaman los ganglios y núcleos basales, ¿eh?, pues vemos que degeneración sería cómo está el tejido y dónde, ¿eh?, sería pues la sustancia negra y las neuronas de dopamina, ¿eh?, que van a estos núcleos basales. De modo que cuando no se habla de un doctor original, pues se va a hablar como en los otros ejemplos. Cuando miramos la número 11, anemia sanguínea, anemia falciforme, anemia hemolítica. Anemia es un estado, ¿no?, más que del tejido, en este caso de la sangre, ¿eh? Y cuando nos dicen sanguínea va a ser general, si nos dicen falciforme va a ser relativo a la forma de los glóbulos rojos, y si nos dicen hemolítica, sabemos que es porque se están rompiendo los glóbulos rojos, ¿no? De modo que nos dicen, al saber que sangre ya se incluye el estado con la localización. Si vamos a la número 12, vemos que el esguince es cómo está ese tejido, ¿no?, en este caso esta articulación, y dónde se ha producido el esguince del tobillo. Bueno, pues son 12 ejemplos, ¿no?, que pueden parecer muy diferentes a la medicina china, pero que así se define o se denominan las enfermedades. Pero vamos a ver cómo hace la medicina china. Bueno, pues a ver, no nos dice úlcera gástrica, pero sí nos dice fuego, cómo está ese tejido, de estómago. Nos dice gástrico, pero nos dice de estómago. Nos habla de Shu Lao, ¿no? Nos habla de decaimiento o consunción, Shu Lao, en el hígado. Es decir, cómo está ese tejido cirrótico, ¿dónde? En el hígado. Veis que se va apareciendo. Viento, ese tejido o ese órgano o ese sistema, ¿vale?, está sufriendo el viento. ¿Y dónde? En este órgano, viento del hígado.
Vacío de Young, ¿eh? En vez de hablar de itis o osis, está hablando de un vacío específico, es decir, un criterio de estado. ¿Dónde? En el riñón. Si vamos a la número 5, vemos una insuficiencia de sangre, que traducido al castellano esto se llama anemia. No hay suficiente sangre. La A con prefijo es una negación. ¿Dónde? ¿Con qué órgano se relaciona? Con el hígado. Vamos a ver mucosidades que obstrucción, acordados de la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que obstruye los orificios del corazón. Nos dice dónde. En este caso no tiene nada que ver con el corazón, tiene que ver con el cerebro, cosa que muchas personas desconocen, pero la definición sigue siendo parecida. El criterio de estado, una obstrucción, en este caso causada por mucosidades, y dónde. Cuando ellos se refieren a orificios del corazón, se refiere al tejido cerebral. Número 7, vacío, de nuevo un estado, de Weichi, ¿de acuerdo? Número 8, humedad frío, un estado, una forma, un criterio de estado, donde en el yao inferior, pues ya sabemos que el yao inferior tiene que ver con los riñones, con los uréteres, ¿de acuerdo? Con la zona genital. Número 9, estancamiento de chi, es un criterio de estado, algo le pasa a ese tejido o a ese órgano, ¿y dónde? En el hígado de nuevo. Número 10, estancamiento de sangre, no es estancamiento de chi. La sangre se para, se enlentece y por lo tanto se estanca. ¿Dónde? En la zona del útero. Vemos también humedad-calor, como si fuera la selva. ¿Dónde? En el yao medio, pues en la zona media del digestivo, del hígado, del bazo, ¿no? En esa zona media del cuerpo. Criterio de estado y localización. Y número 12, por último, flema-calor, ¿no? Un tipo de criterio. ¿Dónde? En el entorno del sistema digestivo. Bueno, pues al ver estas 12 comparaciones, me resulta mucho más difícil creer que la medicina china trata al enfermo puramente, porque parece que al definir al enfermo utiliza unos criterios que son muy parecidos en denominación a los criterios de la medicina occidental. Entonces, bueno, quizá trate al enfermo porque pueda personalizar o porque tienes 50 minutos de terapia, ¿no? Pero vemos que la medicina china utiliza síndromes y los síndromes son categorías y las categorías pretenden simplificar la complejidad de millones de enfermos en 20, 30, 40 u 80 o 160 categorías llamadas síndromes. Entonces vemos que se puede parecer bastante. De hecho, encontramos en medicina occidental palabras como itis, que ya conocemos, como osis, criterios de estado como el cáncer o la úlcera o la necrosis, o el carcinoma, o la leucopenia, trombocitopenia, es decir, un déficit, o el ismo, como decíamos, hipotiroidismo, o el hipo y el hiper, que ya bien los conocemos, o la ascitis, donde hay una inflamación, pero también hay una acumulación de líquido, y esto nos suena en medicina china a humedad, o la isquemia, donde no llega riego sanguíneo a una zona, ¿de acuerdo? O la plasia, o la esplenomegalia, es decir, un tamaño más grande de un órgano, o la tosis, es decir, un órgano se ha caído, o la cirrosis, es decir, un órgano ha degenerado. Vemos que todos estos son criterios de estado y que cuando los añadimos en la siguiente palabra, ponemos otra palabra, sabemos que va a ser un criterio de localización, ¿no? Por ejemplo, la retinosis, una degeneración de la retina en los pigmentos. Por ejemplo, anemia, ya sabemos que es un vacío de sangre, conforma los glóbulos rojos de media luna, falciforme. Por ejemplo, hipertensión, ¿de acuerdo? En las arterias.
Por ejemplo, depresión, que va a ser un estado, en este caso, endógena. Por ejemplo, cirrosis, criterio de estado, ¿dónde? En el hígado. Entonces vemos que la medicina occidental define generalmente, salvo las excepciones cuando decimos enfermedad de Alzheimer, ¿de acuerdo? Pero si decimos degeneración del lóbulo frontotemporal, pues por acumulación de placas, pues se empieza a parecer a la definición de la medicina oriental. Entonces tenemos criterio de estado y criterio de órgano, o criterio de localización. Esto es muy parecido a la medicina china porque la medicina china siempre habla de vacíos, de plenitudes o excesos y de estancamientos. Esos son los grandes tres bloques. De modo que una úlcera gástrica pudiéramos decir que es un fuego de estómago. Una cirrosis hepática pudiéramos decir que es una consunción del hígado. Una hepatitis C pudiéramos decir que es una humedad-calor en el hígado. Un hipotiroidismo pudiéramos decir en muchas ocasiones que es un vacío de Yang del riñón. Una osteoporosis, es decir, una degeneración de los huesos, pudiéramos decir que es un vacío, aquí hay un vacío, en este caso, del riñón. Una ansiedad pudiéramos traducirla en muchas ocasiones como un estancamiento de chi del hígado. Un herpes zóster, aquí estamos pensando más en el agente, y si decimos humedad calor más vacío de chi, pensamos más bien en la condición nuestra, no tanto en el agente. Un síndrome de Turner, como es una enfermedad cromosómica, en vez de tener 46 tenemos 45X, pues no lo vamos a, no vamos a decir, o sea, lo vamos a denominar con el nombre del médico, pero en medicina china pudiéramos decir que es un vacío de Jing, de Yin y de Yang. Un mioma uterino, veremos que un mioma hay una acumulación, ¿vale? O un fibroma, por ejemplo, y hay un estancamiento de sangre uterino, pues en el útero. Es decir, se puede parecer en muchas ocasiones muchísimo la denominación. Ya sabemos que no todas las úlceras gástricas vienen por fuego de estómago, pero también sabemos que no todos los fuegos de estómago provocan úlceras gástricas. Pero sí hay una gran similitud. ¿Qué quiero decir? Que cuando hablamos de síndromes y hablamos de enfermedades, pues en muchas ocasiones estamos creando categorías según qué medicina para encajar a las personas, ¿no? O encajar lo que tienen. Por eso decía que no hay tanta diferencia. Bien sabemos que una enfermedad puede provocar distintos síndromes y que un síndrome puede generar distintas enfermedades. Es decir, yo tengo un vacío de Yang y ese vacío de Yang me puede provocar pues, depresión, hipotiroidismo, osteoporosis, ¿no? O me puede provocar un prolapso de un órgano. De modo que un síndrome puede estar en la génesis o podemos definir estas cuatro enfermedades mediante este síndrome. Y al revés, una enfermedad, como por ejemplo una migraña, pues puede tener su origen en diferentes síndromes. Por ejemplo, un vacío de sangre del hígado, por ejemplo, un fuego del hígado, por ejemplo, un estancamiento de chi del hígado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces se dan ambas direcciones. Es decir, puede tener una cefalea por muchos distintos síndromes y, como decía antes, un síndrome puede estar en la base o en la génesis de diferentes enfermedades. De modo que, bueno, vamos a ver entonces qué es un síndrome. Pues una colección de signos y de síntomas, ¿no? Parecido a la definición occidental de enfermedad, ¿no? ¿Cómo se construye un síndrome? Pues con síntomas generales y con síntomas específicos. Es decir, lo que se llama criterio de estado y criterio de órgano. Criterio de estado es la primera parte y criterio de órgano es la segunda. Por ejemplo, fibromialgia. Mialgia, algia va a ser el criterio de estado, dolor. ¿Y dónde? Pues
Fibromi quiere decir músculos, dolor en los músculos. Nosotros diríamos que a lo mejor que es un estancamiento pues en la zona de los músculos. Entonces, siempre vemos que hay criterios generales y criterios específicos de localización, muy parecidos a la medicina occidental, muy parecidos en la definición. Dicho esto, tenemos que ver que la medicina china intenta agrupar esos signos y síntomas en 3 grandes bloques: excesos, plenitudes o fuegos, me da igual cómo lo llamemos, ya sé que si somos puristas puede ser uno la consecuencia de otro, ¿no? Depende de cómo lo denominemos, y vacíos, deficiencias o insuficiencias, y por supuesto también estancamientos. Si miramos los excesos, encontraremos exceso de calor en la sangre, o llamado también calor tóxico, exceso de yang de pulmón, exceso de hígado, exceso de corazón, exceso de estómago, y pudiéramos colocar aquí el chi rebelde que sube como un exceso. Esos van a ser los 6 síndromes más típicos de exceso. Y todas las enfermedades occidentales que cursen con itis, que cursen con inflamación, que cursen con hiper, van a poder ser denominadas y categorizadas con estos síndromes, con estos 6, o con algunos de los 6. Si miramos los vacíos, encontramos muchos más. Tenemos vacío de sangre o deficiencia en el hígado, en el corazón. Tenemos un tipo de vacío especial que es el vacío de yang, de pulmón, de corazón, de estómago, de riñón o de bazo. Tenemos un tipo especial de vacío que es más bien un desequilibrio, no es tanto un vacío, de pulmón, de hígado, de corazón, de estómago y de riñón. Y tenemos un vacío específico de chi, de pulmón, de corazón, de bazo, o un gran vacío de chi que es un hundimiento o un prolapso. Este sería el grupo de los vacíos. Las enfermedades occidentales que cursen con osis, que cursen con hipo, que cursen con anemia, que cursen con este tipo de prefijos y sufijos, van a encajar, ¿no?, paralelamente en este tipo de síndromes. Y después tenemos los estancamientos de chi de hígado, de sangre del hígado, de sangre de corazón, de sangre en el útero. Estancamientos líquidos, o bien llamado humedad, humedad frío y humedad calor en diferentes localizaciones. Estancamientos de mucosidades en el corazón, que ya os dije que no era tal, sino se refería al cerebro. En el pulmón, en el digestivo, ¿no?, algún tipo de mucosidades que van a encajar en todas las ascitis y en todas las acumulaciones que encontramos en medicina occidental para definir ciertos síntomas. Entonces, lo que nos interesa aprender aquí o recordar aquí es que hay muchas más similitudes de lo que podamos imaginar. Entonces, cuando veamos una enfermedad y veamos, por ejemplo, que la cirrosis hepática tiene una GOT, una GPT, es decir, unas transaminasas, y una GGT elevadas, pues vamos a ver que habrá una correlación con algún tipo de síndromes, por supuesto de hígado, con los que podamos sospechar que, ya que las transaminasas están altas, hay cierto síndrome que está ocurriendo a la vez. Entonces nos puede ayudar en el diagnóstico y sobre todo en el entendimiento, tanto del paciente o de refuerzo sobre lo que le pasa. De modo que esto que nos sirva como introducción para ver la salud y la enfermedad, para ver las enfermedades y los enfermos, y para encontrar relaciones entre la medicina china y la medicina occidental.